En medio de un ataque de pánico, yo sintiendo que mis manos se adormecían, que el pecho se me cerraba, que el aire, mejor dicho, era plomo que no me pasaba, y fue mi esposo. Él estaba ahí sentado. Me miraba con una seguridad y un asombro, no por asustado, sino por decir como que a esta, ¿qué le pasa? Y me decía con una vocecita súper tranquila que detonaba toda mi ira. ¿Por qué estás así? Si no pasa nada, ¿le vas a creer a la mente? Esas son mentiras del diablo. Eso es su mente que no se calla y usted le está haciendo caso. En ese momento yo lo odiaba. Parce, bienvenidos de nuevo a Ey, no estás solo. Un espacio donde nos hacemos compañía en medio de nuestro proceso. Venga pues. Parce, voy a empezar este espacio con una pregunta que quizá a muchos nos da como miedo responder. Y es si alguna vez ustedes han sentido que son los únicos habitantes de la isla del dolor. De pronto no sé si usted ha mirado estando en un cumpleaños, en una fiesta, en una reunión familiar o simplemente en su trabajo y ha mirado y pensado que todas las personas que tiene alrededor tienen ese manual de la vida y que a usted simplemente se le perdieron todas las páginas. Yo pasé muchos años convencida de que lo mío no tenía nombre, o bueno, de que lo tenía, pero que le quedaba demasiado corto, de que era un nombre demasiado insignificante para la majestuosidad de cosa que yo sentía, porque ansiedad era una palabra muy pequeña para describir un monstruo tan grande. Durante mucho tiempo yo creí que mi historia era, mejor dicho, irrepetible, que era la única que padecía y que sufría todo lo que me estaba pasando, y no porque era especial, sino porque era muy trágica. Yo pensaba que el universo se había ensañado conmigo. Hoy en este espacio yo quiero que ustedes me acompañen a desglosar ese sentimiento de incomprensión, sentimiento de culpa, sentimiento de vacío. Y vamos a hablar de temas como la muerte, las malas decisiones, los ataques de pánico, la vergüenza, la rabia, la frustración, la tristeza, mejor dicho, de muchas cosas que solamente la ansiedad describe, que esa palabra tan pequeña reagrupa en un montón de sentimientos que siempre despierta. Y quiero contarles cómo varias personas fueron instrumento para que yo me diera cuenta de mi propia realidad, para que cayera en cuenta de muchas cosas que después pude aplicar en mi vida. Y quiero que no desde espejos ustedes puedan aprender, sino desde su propia verdad y su propia realidad, de que puedan de pronto reflejar lo que yo digo en sus propias vidas. Y si en este momento ustedes sienten alguna de estas emociones o está sintiendo que prácticamente se está muriendo, quédese, porque este episodio hoy va a ser su tanque de oxígeno. Les cuento un poquito. En mí todo empezó con un vacío que no se podía llenar. A ver, cuando mi madre murió, el mundo para mí se detuvo. O sea, se detuvo solo para mí, ¿sí? Esa es la gran mentira y la gran trampa de la mente. Parce, el egocentrismo del dolor. Yo sabía obviamente, racionalmente, que miles de personas pierden a sus madres cada día. Obviamente hasta yo tenía a mi hermana que estaba pasando por lo mismo que yo en ese momento. Pero es que a mi corazón me gritaba que a nadie le estaba doliendo como a mí, que nadie tenía y nadie sentía ese agujero en el pecho como yo. Y esa pérdida fue el abandono para la ansiedad. Yo me volví una experta en el por qué a mí. Y cuando uno se pregunta demasiado por qué a mí, termina inventándose un montón de respuestas peligrosas. Yo empecé literalmente a tomar malas decisiones, decisiones que sencillamente nacían de la desesperación y no por sentir, no, sino por huir de esa realidad de abandono, de huérfana, que no sabía dónde encajarla. Y obviamente como cada decisión trae su consecuencia, llegué a uno de los puntos más oscuros de mi vida.
Yo llegué hasta una sobredosis. Y no fue solo por un error de cálculo, no. Eso fue el resultado de yo no saber manejar mis impulsos. Pero lo peor no fue La sobredosis en sí, no, sino lo que dejó atrás, lo que dejó sembrado, lo que nació en ese momento, lo que, mejor dicho, despertó en mi sistema nervioso. A partir de ahí la ansiedad no era una visita ocasional o simplemente una emoción, no. Ella se mudó a mi casa. Se vino a vivir conmigo, se sentó en mi mesa, se acostó en mi cama, miraba a mi familia y sentía rabia, ella sentía envidia. Ella los veía desayunar, los veía reírse, mejor dicho, disfrutar de la vida. Yo la veía en un chiste, la veía en la televisión, la veía en mi trabajo, la veía en todas partes. Pero yo por dentro estaba librando una guerra termonuclear, mejor dicho. Mis amigos estaban perfectos, nadie sentía absolutamente nada, o eso por lo menos creía yo, ¿no? Mi familia estaba tranquila, absolutamente nadie tenía nada. Yo solo era la que me sentía defectuosa. Yo miraba a todo el mundo y todo el mundo estaba perfecto. Y yo intentaba buscar explicaciones médicas, físicas, psicológicas que me hicieran entender por qué era yo la única que estaba padeciendo eso. Y me hice miles de exámenes esperando una respuesta. Esperaba que un doctor a mí me dijera, vea, usted tiene esta enfermedad rara y grave. Por eso es que usted está a punto de morirse, o por eso es que usted está sintiendo todo eso en su cuerpo, porque es que usted no es normal, porque eso habría justificado mi error. Pero cuando le dicen a uno, eso solo es ansiedad, parce, uno siente que literalmente lo están insultando, que le están minimizando todo ese apocalipsis personal que uno está sintiendo. Y después de tantas sensaciones en medio de mi proceso, llegó una figura clave para él, una persona, mejor dicho, que fue fundamental para la sanidad de mi proceso, y fue mi esposo. Nosotros teníamos una relación muy bonita, pero también habíamos pasado por fuego, por tormentas, mejor dicho, por valles desérticos. Y a mí me frustraba mucho y me ponía muy mal cuando en medio de un ataque de pánico, yo, sintiendo que mis manos se adormecían, que el pecho se me cerraba, que el aire, mejor dicho, era plomo que no me pasaba. Y mientras tanto, él estaba ahí. Solo imagínense en esta escena, yo llorando, hiperventilando, rogando por mi vida para ir a urgencias porque, mejor dicho, tenía un ataque de pánico, me estaba muriendo, literal me iba a dar un infarto, mientras que él estaba ahí sentado, tranquilo, respirando, fresco, me miraba con una seguridad y un asombro, no por asustado, sino por decir como que a esta, ¿qué le pasa? Y me decía con una vocecita súper tranquila que detonaba toda mi ira. Y me decía, ¿por qué estás así? Con una vocecita así, relajada, pausada. Si no pasa nada, ¿le vas a creer a la mente? Esas son mentiras del diablo. Eso es su mente que no se calla y usted le está haciendo caso. En ese momento yo lo odiaba. Yo pensaba, ¿y este hombre es que no me ama o qué? O sea, no le importa que yo me estoy muriendo prácticamente en sus ojos y no pasa nada. Yo quería que él por lo menos se desesperara conmigo, que llamara a la ambulancia o que llorara de terror, pero que hiciera algo, por lo menos iba a quedar sin mí. Pero él se mantenía firme y me decía las palabras más sabias del mundo. Pero yo en ese momento no tenía los oídos para escucharlas. Mi soberbia del dolor simplemente me decía que como él no era una persona estudiada, como no era, por decir que, un científico o alguien muy capacitado y preparado, sus palabras no tenían valor. ¡Lléveme al médico!, yo le gritaba. Y él con firmeza y con entereza, cosa que hoy le agradezco, pero que antes me hería, él me decía, no te vas a morir. Yo no me enojo con usted, me estoy enojando con eso que tienes, con esa sombra que no te deja ser, que no te deja disfrutar, que mejor dicho, no te deja ser feliz. Parce, él podía separar a la mujer que amaba
del trastorno que poseía. En cambio yo, que era la que lo estaba padeciendo, me había vuelto una sola cosa con la ansiedad. Un día de esos donde la ansiedad era extrema y donde la presión era demasiada, a mí me gustaba entrar a internet a buscar testimonios de otras personas, historias con las cuales yo pudiera sentirme identificada y hacer similitudes hacia las mías. Pero mi mente siempre llegaba a la misma conclusión, y era que ellos sí tenían ansiedad, en cambio yo no, lo mío era algo más, lo mío era peor, lo mío me estaba matando. Y en uno de esos días donde de verdad estaba muy mal, ya estaba cansada de estar así, siempre igual, y después de haber ido a muchos médicos, a psicólogos, a terapeutas, a guías espirituales, a un montón de partes para ayudarme a sanar todo lo que yo tenía por dentro, me fui para urgencias. Y esta vez, de verdad que no iba para cualquier urgencias, iba para donde el médico. El médico. Un hombre súper capacitado, con la pared llena de títulos, y yo iba con la certeza confiadísima de que él me diera el desahucio, de que literalmente descubriera lo que yo sentía y que me dijera que ya estaba en el final, de que me conectara a 1000 máquinas y que ya llegara todo a su fin. Pero hizo algo que me rompió, que mejor dicho, acabó en ese momento con mi vida literalmente. Y fue que me miró y él siguió escribiendo en su escritorio tranquilo, sin levantar la cabeza, sin tocarme, sin examinarme, sin mirarme, literalmente. Y me dice exactamente lo mismo que mi esposo, pero peor, con una frialdad clínica, con esa crueldad que desata un médico que, mejor dicho, le importa un rabo lo que vos estás sintiendo en ese momento. Y eso se sintió como una bofetada. Me dijo, váyase a su casa y disfrute de la vida. Su mente y su cuerpo se lo van a agradecer. Yo salí de ahí vuelta M, salí rotísima. Yo salí, mejor dicho, desahuciada, y sí. Porque si el médico, que es el que sabe, el que tenía toda la información, no me ayudaba, ¿quién lo iba a hacer? El Chapulín Colorado. Yo salí corriendo, no quería ni volver a la casa, no quería que mi hijo me viera en ese estado de, ¿cómo lo llamamos? No sé, locura, como siempre. Yo me sentía incomprendida por la vida, incomprendida por el amor, incomprendida por la ciencia, incomprendida por todo. En ese momento yo ya no sabía qué hacer. Yo llegué a un punto donde salí corriendo, mejor dicho, a buscar consuelo y a buscar soluciones internas. Me le tiré al suelo a Dios, o sea, empecé a hacerle una pataleta que, mejor dicho, y le dije de todo. Le dije, yo ya he rezado, yo ya he orado, yo ya he leído la Biblia, yo he buscado ayuda espiritual, yo he ayunado, mejor dicho, he hecho de todo y nada me funciona. ¿Usted cree que esto es vida? Cuando en medio de ese silencio y de ese desespero fue donde escuché por parte de él 3 palabras sencillas que, mejor dicho, me reiniciaron el sistema, y fueron las mismas que venía repitiéndome mi esposo y que me había dicho el médico. Y fue como que estás viva, respirás. Fue como si me bajaran de un golpe a la tierra, mejor dicho. Dios no me dio una explicación teológica, científica, compleja, no. Él simplemente me recordó lo básico. Mientras haya aire entrando en tus pulmones, hay una oportunidad de contraatacar. En ese momento de revelación, yo empecé a unir cabos. Empecé a unir los puntos, mejor dicho, y lo entendí completamente todo. Entendí que mi esposo no era indiferente a lo que estaba pasando conmigo, simplemente era muy valiente. Entendí que el médico no era cruel, no, era muy práctico. La que estaba dándole una importancia desmedida a esos síntomas era yo, porque la ansiedad es una emoción. Punto. La ansiedad no es un tumor, la ansiedad no es un fallo cardíaco, la ansiedad no es cáncer, la ansiedad no es una enfermedad terminal, ni nos estamos volviendo locos, ni es un fallo cerebral que nos va, mejor dicho, a volver el mundo pedazos. No, simplemente es una emoción. Pero eso sí, es una emoción con un departamento de efectos especiales de Hollywood. Mejor dicho, es una película completa. Eso puede hacernos sentir el frío de la muerte, porque es que nuestra mente es capaz de crear escenarios que ni siquiera
el cuerpo es capaz de diferenciar la realidad de la ficción. Se sienten demasiado vividos. Nosotros no sabemos distinguir en qué, si lo que nos viene persiguiendo es un león real o es un león imaginario. Yo me ponía a pensar, si la mente me está diciendo que es blanco, es porque es blanco. ¿Yo por qué le voy a decir que es negro? Eso suena a locura, porque es que nosotros somos nuestra mente, o sea, somos uno solo literalmente. Pero no es así. Nosotros somos el dueño de la casa, mejor dicho, y la mente simplemente es una habitación que se incendia cada vez que tiene un problema, que se incendia cada vez que puede ver falsas alarmas. El secreto definitivamente no es que la ansiedad se vaya, no, porque es que ella no se va a ir de nuestro cuerpo, ella hace parte de nosotros, es la naturaleza del ser humano sentir ansiedad. El secreto realmente es aprender a convivir con ella, sin dejar literalmente que ella sea la que tome el control de nuestra vida. Y estamos llegando al final, pero antes de despedirnos quiero dejarle algo que me ha servido mucho a mí. Yo las llamo anclas. Son unas pautas que han servido muchísimo en medio de mi proceso y que sé que a usted también le van a ayudar muchísimo. Ellas no son mágicas, requieren de mucha práctica, pero eso sí, le garantizo que eso funciona. La primera es la aceptación. Como decía mi abuela, no le busque la comba al palo. Deje de luchar contra la sensación. Cuando usted sienta que esa sensación viene, que viene la ansiedad o que viene el pánico, dígale, hola, ya sé que estás aquí y no me asusta que hayas llegado, pero ya te reconozco y no me das miedo, te voy a enfrentar. Al dejar de resistirse, el monstruo pierde toda la fuerza que usted le ha dado. La segunda es que usted debe entender que no es el único. Su dolor no es una edición limitada. Miles de personas estamos pasando por eso. Así que baje de ese pedestal a su sufrimiento. El tercero es que no maxifique, no le dé el 100% de su atención. Si usted se enfoca en el latido de su corazón, obviamente va a latir más fuerte. Mire hacia afuera, no mire hacia adentro. Capacítese. El conocimiento es poder, como dicen por ahí. Lea sobre cómo funciona su sistema nervioso simpático. Cuando usted entiende que la adrenalina es la que despierta esas sensaciones de que usted pueda sentir el hormigueo en sus manos, la falta de aire, la presión en el pecho, ahí es donde usted deja de pensar que eso es un derrame, que eso es un infarto, que eso es cáncer o que es una enfermedad terminal. El quinto es que hable y ayude a otros. Suelte todo lo que tiene y con eso no sabe el poder que está adquiriendo. Eso es mucho más importante. Cuando usted usa su testimonio para ayudar a alguien más, su problema pierde protagonismo, su dolor adquiere un propósito y un dolor con propósito es muchísimo más fácil de llevar. Y hoy ya recorrimos un camino demasiado largo, desde el dolor de la pérdida de mi madre hasta el frío mármol de la sala de urgencias. Pero yo quiero que hoy nos detengamos un momentico, aquí en este preciso segundo. Si usted me está escuchando, quiero que haga esto conmigo. Inhale profundamente y suelte. Ese aire que usted acaba de entrar a sus pulmones es la prueba irrefutable de que la ansiedad mintió otra vez. Sí, le dijo que usted se estaba asfixiando, pero aquí está respirando. Le dijo que su corazón estaba a punto de estallar, pero aquí está, escuchándome, marcando el ritmo de su existencia. La conclusión más grande a la que yo he llegado en estos años de batalla incansable, no es que yo soy valiente, no, sino que soy libre de elegir a quién voy a creerle. Y es que a veces pensamos que nuestra mente y nosotros somos la misma cosa. Y nos decimos cosas como las que he hablado en otros capítulos, que llegamos a la conclusión de que estamos locos o de que somos muy ansiosos. Pero es que yo hoy quiero que rompamos con ese contrato, porque usted no es su ansiedad. Usted simplemente es el escenario
donde la ansiedad se está presentando. Pero es que el escenario no es la obra de teatro. A ver, imagínese que su mente es una pantalla de cine y la ansiedad es esa película de terror que se está proyectando. Ella es ruidosa, da miedo, lo hace sudar, pero esa película no es usted. Simplemente usted es la pantalla que permanece intacta, blanca y pura, sin importar si la película que proyecten sea de comedia, de tristeza, de tragedia, de lo que sea. Usted debe aprender a hacer esa pantalla y no la película. Eso es lo que me devolvió a mí la vida, lo que me la entregó en las manos. Ahí fue donde yo entendí que cuando mi esposo me miraba con esa paz que tanto me irritaba, él no estaba mirando la película, él no estaba viendo esa película de terror que yo proyectaba, él simplemente estaba viendo la pantalla, estaba viéndome a mí, a la mujer que seguía ahí, debajo de todo ese pánico. Quiero que hagamos algo, quiero que hoy se quite esa corona de espinas de creer que lo suyo es peor que el resto. Yo lo hice durante muchos años, pensaba que mi ansiedad era un grado especial, porque venía de muchos traumas, de muchas cosas con las que tenía que cargar en mi vida, pero eso no me hacía especial. Ese orgullo del dolor es una trampa de la mente para mantenernos aislados. Mientras usted crea que nadie lo entiende, el monstruo tiene comida asegurada. Pero cuando usted sale, cuando usted habla, cuando usted cuenta y se da cuenta de que el ejecutivo, el exitoso, la madre de familia abnegada, el joven, el estudiante, el psicólogo, el médico, el barrista, el futbolista, todos sienten ese mismo brazo de la muerte apretándoles el cuello. La ansiedad pierde su mística, se vuelve ordinaria, y lo que es ordinario se puede gestionar. ¿Sabe por qué hoy puedo sentarme aquí a hablarle así? Porque yo entendí que mi testimonio no era para guardármelo. El ejercicio de hablar, de contar mis ataques de pánico, de no avergonzarme, de haber pasado por tantas cosas, es lo que me mantiene sana. Dicen que el conocimiento es poder, y eso es verdad, pero es que el conocimiento compartido es sanación. Cuando nuestro objetivo cambia de ese quiero que me quiten esto, a yo quiero ayudar a que otro no sufra como yo, a que no pase lo que yo pasé, ocurre un milagro. Son milagros neurobiológicos. Nuestro sistema de alerta se relaja completamente. Nuestro cerebro entiende que ya no estamos en modo presa huyendo de un depredador, sino que estamos en modo guía ayudando a nuestra propia tribu. Y en ese modo la ansiedad no puede florecer. Fácil no es, no. Yo no le voy a mentir diciéndole que mañana usted se va a despertar y el sol va a brillar más y no van a haber sombras y no va a haber más nada de lo que usted siente. No. Van a haber más días donde la ansiedad vuelva a tocar su puerta. Pero ahora usted ya sabe quién es. Ahora ya no es un extraño armado que entra a su casa y le dice quieto, no. Es ese vecino molesto que se cuela en la fiesta. Lo dejas entrar. No peleas con él, pero tampoco le das el micrófono para que se ponga a cantar la canción que más te gusta en tu propia fiesta. Acepta que la ansiedad es una emoción humana natural. No es cáncer, como le he dicho, no es un infarto, no es locura. Es solo energía mal enfocada. Su cuerpo está tratando de protegerlo de peligros que no existen. Dele las gracias por intentar cuidarlo, pero dígale con firmeza que no hay ningún león en la habitación, que usted puede manejarlo. Parce, le quiero recordar las palabras que yo escuché en medio de mi pelea con Dios. Quiero que las atesore y que las guarde para usted para siempre. Si usted está vivo y respira, es porque su historia no ha terminado. Usted tiene mucho por hacer, tiene mucho por amar y demasiado por enseñar. No deje que una película de ficción creada por su mente le robe el estreno de su realidad. Yo soy prueba de eso. Yo soy prueba de que se puede salir de ahí.
Yo soy prueba de que el desahucio no es el final. Quédese con la paz de que aunque usted se sienta solo, nunca lo ha estado. Dios, la vida o esa fuerza que te mantiene respirando, siempre ha estado ahí. Hay muchas personas a su alrededor que a veces usted ignora, que están acompañando su proceso. Usted no las ve, pero ellas están ahí. Usted ha dejado de escuchar ese ruido para empezar a escuchar su vida, así que dése cuenta de eso. Gracias por permitirme entrar a su espacio, en su dolor, en su esperanza. Respire, porque hoy está aquí y eso es más que suficiente. Antes de despedirme hoy, yo quiero que hagamos un pacto. Si algo de lo que yo hoy le conté hizo un eco en su pecho, y si usted sintió que por fin alguien puso en palabras ese nudo que usted lleva cargando por años aquí en la garganta, yo quiero que sepa que no tiene por qué seguir cargando todo ese peso solo. No. Aquí estoy yo para que nos hagamos compañía. Aquí está este espacio para que nos acompañemos en medio de nuestro proceso. Este episodio es solo una pieza del rompecabezas. Si usted hoy siente que le falta fuerza, lo invito a que regrese y a que vuelva y a que escuche los episodios anteriores. A veces la mente necesita oír la verdad 1, 2, 3, 4, hasta 7 veces antes de empezar a creérsela. Aquí hay herramientas, hay testimonios y hay abrazos hechos videos y audios, esperando por usted aquí en este espacio. No deje que esa sensación de paz se escape, no, cultívela volviendo a las enseñanzas que ya hemos compartido antes. Porfa, sígame en mis redes sociales como @mariar, hágalo con fe. Sígame y muy importante, active las notificaciones para que no se pierda ni un solo capítulo de los que estoy subiendo. Y para que también reciba este mensaje justo cuando más lo necesite. Me encantaría leerlo, así que déjeme un comentario aquí abajo y cuénteme qué parte de la historia le ayudó más hoy, o simplemente déjeme un saludo. Sus palabras son el motor que me motiva a mí para yo seguir compartiendo estos mensajes. En la descripción voy a dejar el link de mi libro, Hey, no estás solo. Una herramienta que sé que le va a ayudar muchísimo en su proceso, el cual me ayudó mucho a mí y lo comparto con amor para todos ustedes. Está disponible en Amazon, en físico y en digital. Y obviamente recuerde que la ansiedad es solo una emoción, punto. No es su dueña. Yo hoy lo abrazo fuertemente y nunca olvide que aquí estoy. Estoy aquí para recordarle que está vivo, que respira y que Dios tiene muchísimo por hacer con usted. Hágale pues.